Entonces, mis hermanos, la vez anterior estábamos viendo un poco de el trabajo de Dios en la iglesia de Filipos por medio del ministerio del apóstol Pablo. Hoy, mis hermanos, vamos a ver que la predicación del evangelio es una siembra en el corazón de los hombres y es por medio de la palabra de Dios, de la cual el evangelio también hace parte. Y, mis hermanos, cuando nosotros vemos las escrituras, la palabra de Dios es comparada con varias figuras, a veces con el agua, ¿no? Pero a veces también comparada con una semilla que lleva fruto o produce algo en el corazón de los hombres. Y hay una parábola que habla bastante de eso, que yo quiero hablar a modo de introducción e ilustración para lo que vamos a estar viendo hoy. No sé si mis hermanos se acuerdan que hay en Mateo capítulo 12, no hace falta que vayamos ahí porque voy a parafrasear, recordar un poco lo que habla la parábola. Hay una parábola, en Mateo 13, que habla del sembrador. Ahí se explicada. Y el Señor Jesús habla de 4 tipos de terreno. El primer terreno habla de aquel lugar donde cayó la semilla junto al camino. No sé si los hermanos se acordarán. Y vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla. Ese terreno nos habla de aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la entienden. Entonces el enemigo roba la semilla, roba aquello que fue sembrado en el corazón de esas personas. También nos habla el Señor Jesús de una semilla, una parte de las semillas que cayeron entre pedregales. Y porque entre los pedregales no pudieron echar raíz profundamente. Eso nos habla, mis hermanos, de aquellos que al principio reciben la palabra con gozo, ¿no? Con emoción, pero al venir las dificultades, las tribulaciones se escandalizan y se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no tienen una fe profunda, es una fe emocional, una fe superficial, muy dependiente del estado de ánimo. Hay otro, el tercer terreno, donde la semilla cae en medio de espinos, la cual nos habla, según la palabra, de aquellos que escuchan el mensaje de Dios, pero esa semilla es ahogada por las preocupaciones que hay en la vida, ¿no? Acerca de las posesiones, los engaños de las riquezas, las situaciones. Entonces, el corazón ahogado por esas preocupaciones, por esos afanes, finalmente no lleva fruto. Y el último terreno, que nos habla, es el de la buena tierra, que son aquellos que reciben la palabra de Dios, pero también la entienden. En ella germina la palabra de Dios, ella lleva fruto, no dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese mensaje es recibido por esos corazones y esas personas, al entender la palabra de Dios y vivirla, producen al 30, al 60, al 100 por uno. Ahora, el corazón del hombre, mis hermanos, siempre da una respuesta al mensaje de la palabra de Dios, como justamente habla la parábola del sembrador. Ahora, nosotros vamos a asegurar, porque la Biblia lo dice, que la salvación y la obra de la edificación de la iglesia es una obra que Dios está haciendo. Dios es el que salva, Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros, Dios es el que nos da una nueva vida en Él, Dios es el que nos santifica cada día, Dios es el que va a resucitarnos de los muertos con poder. Amén, Dios es el que hace la obra. Pero de la misma manera, mis hermanos, eso no niega la verdad que donde cae la semilla, el tipo de tierra, de terreno, entiéndase el corazón, entiéndase la actitud con la que se recibe el mensaje, entiéndase la disposición que hay cuando estamos escuchando la palabra de Dios, tiene ciertamente un gran efecto a la hora de escuchar la palabra de Dios y el resultado que ella va a tener en nosotros. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo hoy en estos pasajes, mis hermanos. Porque hoy, por medio del ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros en esta ciudad de Tesalónica, vamos a ver, mis hermanos, unos principios que son muy importantes que Dios dejó inspirado por su Espíritu Santo, escritos ahí, para hablarnos a nosotros, para que aprendamos sobre esa importancia de cómo se siembra el mensaje de Dios. Y de cuál es la responsabilidad de aquellos que lo oyen, o cuál es el resultado, qué ocurre ahí, cuando un terreno está dispuesto, está fértil para recibir la palabra de Dios, o cuando no lo está. Vamos a ver un poco entonces esa obra que Dios hace por medio de la semilla de su palabra, pero también vamos a ver el resultado o la respuesta de los oyentes. Vamos a verlo bajo 4 cabezados principales. El primero, la importancia de saber dónde sembrar. El segundo, el trabajo del sembrador. El tercero, la semilla y los resultados genuinos, o los 2 resultados genuinos que vamos a encontrar aquí en la palabra. Y un fruto que no puede ser ignorado. Esos son los 4 encabezados principales. Entonces, vamos a comenzar con un poco de contexto ahí en el versículo 1, para introducirnos al pasaje. Hechos 17:1.
Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Un comentario que leía dice, en estas pocas palabras tenemos un buen ejemplo de lo que se llama economía verbal. Es decir, en pocas palabras se está resumiendo muchos asuntos. Por ejemplo, se nos está contando que ellos venían de Filipos. ¿Después de qué? Ellos venían de Filipos, de experimentar, por ejemplo, algunas victorias, ¿no? Habían predicado el evangelio, se convirtió Lidia y su familia se bautizaron y hospedaron a los apóstoles. Luego, aunque Pablo es apresado por hacer un bien, por expulsar un demonio de una mujer que estaba cautiva, por un espíritu de adivinación, es llevado a la cárcel y ahí Dios lo lleva para ganar al carcelero y a toda su familia por medio de la predicación del evangelio. 2 victorias. Pero también hubo dificultades, ¿no? Ellos fueron apresados, expuestos públicamente, maltratados, apaleados, encerrados en la cárcel, aunque Dios al final los reivindicó. Fueron las cosas principales que ellos vivieron en Filipos. Ellos continuaron su viaje y es donde ellos salen para Tesalónica. Ahora, otra cosa que nos dicen en este verso rápidamente es que llegaron. Esa palabra es muy importante. Acá hay un cambio en la forma que se relata la historia de ahora en adelante. Hasta ahora Lucas los estaba acompañando. Entonces él decía, nosotros nos embarcamos, nosotros llegamos a Filipos, nosotros. ¿Por qué? Porque Lucas se encontraba entre ellos. Ahora Lucas escribe, ellos llegaron. ¿Por qué? Porque Lucas muy posiblemente se había quedado en Filipos para fortalecer la obra que Dios estaba comenzando ahí por la predicación de los hermanos. Y luego dice, llegaron a Tesalónica. Suena como algo muy rápido, ¿no? Anfípolis, Apolonia y ya estamos en Tesalónica. Suena como que esos eran pueblitos que uno pasaba por el lado y llegaron rápidamente, ¿no? Como que uno va cruzando aquí 2 localidades y ya llegó a Suacha rápidamente. Pero no es algo tan así. Aquí está resumiendo 152 kilómetros de viaje que tuvieron que hacer después de haber sido apaleados con las heridas que le había limpiado el carcelero. Pues muy posiblemente estas ciudades son mencionadas porque ellos tuvieron que hospedarse una noche en cada una de ellas, mientras iban avanzando, porque era un camino muy largo para cubrir en aquel tiempo a pie. 152 kilómetros. Muy posiblemente avanzaron 50 cada día, porque la ciudad siguiente, Anfípolis, quedaba a 53 kilómetros, a Polonia a otros 43 después de Anfípolis, y de ahí a Tesalónica otros 56 kilómetros. Entonces, muy posiblemente el viaje tardó unos 2 o 3 días hasta que llegaron a Tesalónica. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué ellos no se detuvieron en estas 2 ciudades a predicar el evangelio? ¿Por qué siguieron de largo de Filipos hasta Tesalónica? Y la respuesta la encontramos en el primer encabezado que vamos a ver, que es la importancia de saber dónde sembrar. Porque ellos decidían aquí no y aquí sí. ¿Por qué en Anfípolis no? ¿Por qué en Apolonia no? ¿Y por qué en Tesalónica sí? A veces vemos que ellos hacían eso. Ellos viajaban, pasaban por algunas ciudades y no predicaban el evangelio y luego las predicaban en otras. Ahora, si nosotros somos un sembrador, volviendo a esa figura del sembrador, y tú tienes un campo fértil para sembrar, un gran campo para sembrar, y sabes que por otro lado queda un campo chico, y tienes semillas y un tiempo limitado, ¿dónde invertirías más tus esfuerzos? ¿En un gran terreno fértil o en pequeños terrenos donde tienes que trabajar y te va a tardar más tiempo? Uno invertiría donde más fruto va a obtener. Lo mismo si tú eres un pescador, ¿dónde echarías las redes? ¿Donde tú sabes que hay muchos peces? ¿O lo harías? No, es que ahí de repente pesco 3, allá puedo de repente pescar otros 3, hay otros 3. Si tú quieres invertir bien tu tiempo, quieres invertir bien tus fuerzas, tú vas a ir al lugar donde más resultado va a tener tu esfuerzo. Eso es justamente lo que vamos a ver que hacía el apóstol Pablo. Él era muy estratégico en la manera que él predicaba el evangelio, los lugares que él escogía para predicarlo. Él tomaba decisiones que podríamos llamar de sabiduría. No podemos decir que eso está escrito, que aquí no prediques y allí sí. Sino más bien que él, en la sabiduría que Dios le había dado, él sabía escoger dónde predicar el evangelio. Entonces dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Tesalónica, mis hermanos, era una ciudad muy estratégica para predicar el evangelio. Algunos datos de Tesalónica para que comprendamos por qué tenía ese valor estratégico. Primero, era la capital de Macedonia. Grecia, donde Dios lo había enviado, ¿se acuerdan que tuvo
una visión de un varón macedonio y él entendió que Dios lo estaba enviando a Grecia. Ahora, Grecia estaba dividido en dos en aquella época, la región de Macedonia y la región de Acaya, que es justamente los lugares que vamos a estar viendo que él predica en su segundo viaje misionero, en todo lo que es Grecia. Y si tú querías llegar a alcanzar a mucha gente en Macedonia, lo mejor era incluir en ese itinerario la capital de la provincia. Ahí también estaba el centro administrativo de toda la provincia, donde seguramente estaba el gobernador. También otro dato importante es que era una ciudad libre, un estatus que había ganado por ayudar casi un siglo antes a Octavio, conocido como Augusto César, en su campaña contra Casio y Bruto, que habían matado a Julio César. Entonces, por eso ellos fueron recompensados para ser una ciudad libre, era una ciudad griega, no una ciudad romana. Entonces, se les permitió conservar cierta forma de gobierno romano, cierta forma de gobierno griego, pero supervisado por los romanos. También tenía una salida al mar Egeo, con dos puertos muy importantes, muy estratégicos para el comercio, y una buena conexión terrestre por la vía Ignacia, que formaba parte también de la vía principal de la ciudad. Esto de la vía Ignacia es algo muy importante. Las vías del Imperio Romano fueron muy importantes para la propagación del Evangelio. La vía Ignacia comenzaba en Neápolis. Ustedes leen ahí en Hechos, antes de llegar a Filipos, ellos comenzaron en Neápolis. Entonces ahí comenzaba la vía Ignacia, pasaba por Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica. Luego atravesaba hasta el oeste todo Macedonia hasta llegar a la playa del mar Adriático, de donde se podía uno embarcar a Italia para llegar a Roma. Entonces estaba sembrando el Evangelio en ciudades que estaban conectando el Imperio Romano en los lugares principales y con las capitales principales, lo cual era algo muy estratégico. Esta también era una ciudad muy grande para la época, una ciudad de 200.000 habitantes con una buena población judía, por lo cual aquí se menciona que había una sinagoga. Todo esto hacía de Tesalónica una ciudad muy estratégica para el avance del Evangelio. Ahora, ¿fue el Espíritu Santo el que le dijo a Pablo a Bitinia? No, es a Macedonia. Pero Dios también guiaba a Pablo para que escogiera lugares de una manera estratégica para la propagación del Evangelio. Y si nosotros vemos, Pablo hacía esto, diría, las capitales de una manera muy prolífica. Él no solamente fue a Filipos, que era la entrada a toda la región de Macedonia, él fue a Tesalónica, que era la capital administrativa, fue a Corinto, que era la capital de Acaya, la otra mitad de todo lo que era Grecia, y luego fue en su tercer viaje misionero a Éfeso, capital de toda la provincia de Asia Menor. Y esto es algo muy estratégico, ¿por qué? Porque la idea de Pablo era que al predicar estas capitales o estos lugares de influencia, estas ciudades grandes, él no tuviera que ir a predicar a las chiquitas. ¿Por qué? Porque estas iglesias que fueran fundadas en estos lugares de importancia estratégica tenían luego el trabajo de evangelizar las otras ciudades que estaban alrededor. Y eso tenemos prueba en las Escrituras. Por ejemplo, podemos ver el fruto que tuvo predicar el Evangelio en Tesalónica. Haberlo predicado ahí y de repente no en Anfípolis o Apolonia como lugar principal. En 1 Tesalonicenses 1:8 se dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El Evangelio fue sembrado en Tesalónica y la iglesia en Tesalónica lo esparció por toda la región y aún más lejos. Lo mismo hizo Pablo en Éfeso. Hechos 19:9 nos dice que aunque algunos se endurecieron, otros creyeron, y como los judíos maldijeron el camino del Señor, entonces, junto con la multitud, entonces Pablo se apartó y separó a los discípulos, discutiendo cada día con ellos en la escuela de un tal llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso es tremendo, porque en Asia Menor Pablo fundó una sola iglesia que sepamos, la iglesia en Éfeso. Pero a través de la iglesia en Éfeso muy seguramente se fundaron todas las otras iglesias, todas las que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis, Teatira, la Odisea, y otras como Hirápolis, que no aparecen en Apocalipsis, Esmirna, fueron fundados por el trabajo de Pablo de 2 años en Asia. Entonces Pablo, teniendo una vida limitada, salud limitada, porque somos limitados en lo que podemos hacer, él escogía los lugares de influencia que luego podían ser usados para llevar el Evangelio más allá, a los alrededores, de modo que llenaran todo. Y esto también fue algo muy estratégico, porque, mis hermanos, no fue casualidad que el Evangelio fuera llevado principalmente por el apóstol Pablo a Europa. Porque como nos dice
nuestro hermano John Stott. Fue de Europa que donde a su debido tiempo el evangelio se extendió por los grandes continentes: África, Asia, América del Norte, América Latina y Oceanía. Por medio de los grandes movimientos desde los años 1800 que Dios empezó a levantar, en Europa el evangelio salió por todos lados. Y hoy en día llegó a todos esos continentes. ¿Pero de dónde? De Europa. Entonces fue algo muy estratégico que tal vez tomó siglos. Pero miren cómo Dios usó todo ese trabajo para llevar el evangelio a todas partes. Ahora, eso puede ser muy tremendo como un dato histórico y ver cómo el evangelio se expandió. Pero solamente hay una aplicación de la cual nosotros también podemos aprender. El mensaje, mis hermanos, no puede amoldarse a métodos humanos, a ideas humanas, a filosofías de hombres. Pero eso no significa que, mis hermanos, no vamos a ser sabios de cómo esparcimos la palabra de Dios y cómo predicamos el evangelio. Pablo usó la vía Ignacia para que el mensaje del evangelio sea colocado en el lugar de influencia de las ciudades claves. Y nosotros tenemos en nuestros días, mis hermanos, tal vez no una vía Ignacia, pero tenemos muchas vías que el Señor dispone que nosotros podemos aprovechar para propagar el mensaje de la palabra de Dios y su evangelio. Tenemos literatura, tenemos folletos, tenemos internet. Esas son las vías por las que hoy en día corre la información. Tenemos medios de comunicación masivos. Algunas veces, como dice a veces el hermano Pablo, hay gente que se enoja, que por qué ponen tantas predicas en YouTube, que por qué publican tanto, que por qué hacen las revistas, que por qué lo otro. Porque hay que aprovechar esos medios estratégicos para que la palabra de Dios corra. ¿No? Tal vez nosotros nunca lleguemos a otros países, pero la palabra de Dios y lo que Dios hace a través de nosotros puede llegar a otros, por otros medios. ¿Cuántas veces los hermanos escriben a tesoros diciendo, en México, cuánta bendición ha sido para nosotros el ministerio? En Europa, cuánta bendición ha sido para nosotros el ministerio? Incluso la escuela, qué lejos pudo llegar por medio del internet. Y bendecir otras localidades, otras iglesias, otros hermanos. Entonces, el mensaje no puede ser alterado. Pero nosotros debemos usar todos los medios, mis hermanos, que Dios nos provea para extender la palabra de Dios. Especialmente aquellos que vemos que van a propagar mejor su mensaje. Entonces tenemos que ser muy intencionales, mis hermanos. Entonces, digamos, bueno, yo trabajo en todos esos asuntos con los hermanos, pero mis hermanos, algunos trabajan en lugares estratégicos. Que Dios te pone ahí para llevar el evangelio a ese lugar. Algunos Dios los pone en el gobierno. Porque esa gente también, mis hermanos, con urgencia necesita el evangelio. Algunos de nosotros Dios nos va a poner universidades donde corre la sabiduría del mundo de este tiempo. ¿Para qué? Para que ahí podamos llevar el evangelio. Y aquellos universitarios donde tal vez nosotros los que enseñamos acá no podamos llegar, usted llega y puede llevar el mensaje de la palabra de Dios. Otros tienen empresas donde tienen empleados no creyentes. Y ese es un gran lugar estratégico, como algunos hermanos lo han usado para hacer desayunos, para que se le predique el evangelio a los empleados. Entonces, mis hermanos, toda oportunidad que Dios nos da. Algunos Dios nos hizo padres y madres para que nosotros seamos los que llevamos el evangelio a nuestros hijos, principalmente. Entonces, mis hermanos, todo medio, toda oportunidad que Dios nos da, toda forma de influencia donde Dios pone a nuestro alcance, tenemos que aprovecharla, sea radio, televisión, internet, lo que sea, mis hermanos, que Dios ponga en nuestras manos. Toda oportunidad debe ser usada para que el evangelio de Dios pueda correr. Aún incluso mis hermanos, cuando estudiaba esto, yo pensaba, la iglesia local en Ciudad Bolívar, mis hermanos, ¿dónde Dios nos puso a nosotros? No, Dios nos puso aquí nomás de dos carreteras, pero Dios nos puso en la capital del país, mis hermanos. El distrito capital de Colombia, conformado por 20 localidades, un lugar de mucha influencia. Un lugar de mucha relevancia, donde viven 10 millones de personas en todo el distrito capital, casi 1 millón solo en Ciudad Bolívar. ¿Cuánta oportunidad hay aquí, mis hermanos, para echar las redes para que el evangelio llegue a multitudes de personas? Así Dios nos pone en conjuntos como donde vivo yo, que viven 5,000 personas. 5,000 personas que yo estoy orando a Dios, ¿cómo hago para predicar el evangelio ahí? Para alcanzar esas 5,000 personas. En el conjunto donde vives tú, en el barrio donde vives tú, en el lugar donde tú estás. ¿Cuál es nuestra parte, mis hermanos, en cada uno de nosotros como iglesia para llevar el evangelio? En el lugar que Dios nos colocó. Porque, mis hermanos, un día Dios va a demandar las oportunidades que nos dio a llevar su evangelio. Y si no las aprovechamos, mis hermanos,
no seremos tenidos por inocentes. La historia, mis hermanos, y Dios serán testigos de cómo la iglesia en Ciudad Bolívar aprovechará el lugar estratégico que Dios le dio para llevar el evangelio al propio Ciudad Bolívar y junto con las otras iglesias que Dios ha puesto en las otras localidades a todo Bogotá, y Dios quiera más lejos. Otra cosa estratégica que vemos que Pablo hacía es que comenzaba por los judíos, por la sinagoga. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo habló según su costumbre y fue a ellos por 3 días de reposo. Entonces, dice que Pablo solía ir, era su costumbre, tenía una estrategia de ir primeramente a los judíos. Eso es lo que él acostumbraba a hacer. Incluso cuando llegó a Filipo, vemos que no había sinagoga. Y él buscó, los judíos que hay aquí, ¿dónde oran? Y él descubrió que era en un lago, ¿no? En un río, y allá encontró a Lidia. Él llega a Tesalónica y hace lo mismo. Tal vez no se detuvo en Anfípolis y Apolonia, entre otras razones porque ahí no había sinagoga, ¿no? Entre otros asuntos. Entonces él llega aquí a Tesalónica y él va a la sinagoga y comienza a predicar el evangelio allí, de manera muy intencional, deliberada. Y eso tiene bastante sentido, porque el apóstol Pablo él mismo nos dice en la epístola a los Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, pero primeramente, él decía, al judío y también al gentil. Entonces siempre él solía ir primeramente a la población judía que había en aquel lugar. ¿Y dónde se reunían los judíos normalmente? Si querías encontrarlos a todos, en la sinagoga en el día de reposo. Entonces la sinagoga era un lugar bastante estratégico para comenzar a predicar el evangelio. Porque si tú eres un sembrador, estás buscando dónde sembrar. Estás buscando una tierra que fuera lo más fértil y lo más receptiva posible. Y en la sinagoga podía encontrar un público más receptivo. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban al Mesías. Por lo cual prestarían bastante atención si Pablo decía, vengo a hablarles del Mesías que ya llegó. Y es Jesús. También porque había un conocimiento previo de las Escrituras en los asistentes. Los judíos estudiaban continuamente las Escrituras y al conocer las Escrituras era mucho más fácil decirle, la profecía decía tal cosa y Jesús lo cumplió. La profecía decía tal cosa y Jesús lo cumplió. Era un público mucho más fácil de convencer por medio de la palabra de Dios. Y por último, la sinagoga reunía no solamente judíos, sino como vamos a ver más adelante, a prosélitos o griegos piadosos. Algunos de ellos se nos cuenta en los comentarios históricos que no se circuncidaban. Practicaban el judaísmo, pero la parte de la circuncisión no les parecía. Les parecía como una barbarie, especialmente a los de origen griego. Entonces ellos no podían ser aceptados como judíos, pero eran tenidos como personas piadosas que venían a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Se les permitía escuchar y estudiar con los judíos en la sinagoga. Y también, como veremos, mujeres importantes. Entonces había un público muy amplio con un conocimiento de las Escrituras que era mucho más fácil predicarles el evangelio que a personas que jamás ni siquiera estaban esperando un Mesías Salvador, como el Señor Jesús. Entonces era un buen lugar para echar las redes, para repartir la semilla. Porque cuando estamos sembrando, mis hermanos, hay que buscar el lugar más propicio, más fácil para comenzar, no el más difícil. Algunos dicen, no, yo quiero ir donde haya quiero comenzar mi ministerio por los caníbales. Por lugar donde, no, mejor el lugar más inhóspito de la tierra. Yo cuando me convertí decía, yo quiero predicar allá en India. Yo quería lugares más difíciles. A veces no es el lugar más difícil donde hay que comenzar, mis hermanos, sino donde va a haber acogida de la palabra de Dios. Ya entramos al segundo encabezado, el trabajo del sembrador. Donde aquí encuentres la tierra viene el momento de sembrar, de trabajar. Para mi entender, mi hermano, de aquí en adelante es como el corazón del pasaje junto con la respuesta a esta semilla. Y dice, Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Acá tenemos descrito en esta parte, mis hermanos, cómo se siembra la palabra de Dios, cómo debería ser. Porque de nada sirve que seamos estratégicos, mis hermanos, y al final de cuentas sembramos la semilla equivocada. El principal, mis hermanos, trabajo de un sembrador es sembrar, pero tiene que saber qué es lo que va a sembrar. Si tú quieres tomates, ¿qué vas a sembrar? Tomates. Tú quieres uvas, vas a sembrar uvas. Si tú quieres que la gente se convierta a Cristo y sea transformada sus vidas, tienes que predicarles el evangelio. Y, mis hermanos, esa semilla no la vamos a encontrar en nuestras opiniones. El evangelio no va a encontrar en nuestras emociones,
ni ideas de hombre, lo vamos a encontrar en las Escrituras. De ahí es donde Pablo va a sacarlo, porque si no, mis hermanos, va a pasar ese resultado híbrido que tiene el falso evangelio de la prosperidad. ¿Y cuál es el resultado de ese falso evangelio? Falsos creyentes con lenguaje evangélico, que realmente lo que buscan es ser más ricos, tener más posesiones en este mundo. Eso pasa cuando nosotros mezclamos el evangelio, cuando lo adulteramos. Entonces es muy importante saber de dónde vamos a sacar la semilla. Y Pablo tenía claro, basándose en las Escrituras. No en su propia sabiduría humana, no en lo que él mismo pensaba de sí mismo, no en su currículum como judío fariseo, no. Él mismo dijo a los corintios que su mensaje y su predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que les predicó a Jesucristo y a este crucificado. Tenía muy claro lo que tenía que sembrar en sus corazones. La fe viene por el oír, y por el oír mis aventuras, ¿no? Por oír mis testimonios, por oír mis super conocimientos sobre griego, y nada de eso. Viene por escuchar, por el oír la palabra de Dios. Dios escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero de la predicación de las Escrituras, mis hermanos. También nos dice este verso que él, ¿cómo se basó en las Escrituras para presentarles el Evangelio? Dice, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Esa palabra discutió es en el griego dialegomai. Dialegomai. ¿A qué le suena? Diálogo. Solo que esa palabra, mis hermanos, no significaba en aquel tiempo lo que significa para nosotros diálogo. No es que estaban, porque ¿qué es un diálogo? Tú y yo hablamos, intercambiamos ideas y llegamos a un consenso. O sea, no necesariamente yo tengo razón o tú tienes razón, sino que estamos hablando. Yo pienso, ¿tú qué piensas? Ah, yo pienso esto. Ah, bueno, yo pienso esto. Ah, bueno, tu verdad. Bueno, mi verdad. O nos ponemos de acuerdo en la mitad. Bueno, mitad tienes tu razón, mitad tengo yo razón. Pero esa no es la idea de la palabra que aquí se está usando de discutió. Tampoco estaba discutiendo, porque a veces discutir para nosotros significa que pelearon, ¿no? Ayer discutí con mi esposa. ¿Qué piensa uno? No, pues se pelearon. Lo que estaban hablando hoy de un asunto del Evangelio. Uno no pensaría eso, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es otra, mis hermanos. Por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea dice debatió. En la Nueva Traducción Viviente dice razonó. También se puede traducir del griego exhortó. La idea que transmite el texto es que Pablo les estaba exhortando por medio de argumentos basándose en las Escrituras para convencerles de la verdad que les estaba hablando. Estaba debatiendo para mostrarles, esto que les digo es verdad, y miren, la Escritura lo prueba. Lo que digo no lo digo en mi propia opinión, no me lo inventé yo, no yo Pablo me traje aquí un nuevo Mesías, no. La Escritura lo dice, se los voy a probar, esto es verdad. O sea, él quería hacer prevalecer la verdad en esa discusión que él tenía con ellos. Y eso es muy importante. Bien, como también decíamos que la Nueva Traducción dice razonó. Eso de razonar, hacer ver a la gente la evidencia. Es algo tremendo, mis hermanos, porque nuestra fe, mis hermanos, no es una fe ciega, es una fe fundamentada en hechos de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra fe nuestra fe es racional, entendible, tiene una base en las Escrituras. Nuestra fe no es sustentada por el aire. No, yo creo, ¿por qué? No, porque yo creo. ¿Saben cómo se llama eso? Fideísmo. Creer en la propia fe. ¿Por qué te va a ir bien? No, porque yo creo que me va a ir bien. Eso es fe en la fe, eso no es fe en Dios. No es la fe que tenemos los cristianos. Algunos cristianos tienen ese tipo de fe equivocada, donde ellos confían en la confianza. O sea, en el positivismo. No, yo creo que me va a ir bien. Y si yo creo que me va a ir bien, me va a ir bien. Esa no es la fe de los cristianos. Eso no fue una fe racional. Eso a veces, muchas veces una fe emocional. Una fe muy subjetiva. Pero no es la fe que predicaba el apóstol Pablo. Él decía, esto que les digo es verdad y aquí están las pruebas. La palabra de Dios. En esto me baso para decir lo que les estoy diciendo. En esto me baso para creer lo que creo. En esto me baso para decir que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Era una fe que ellos podían decir, la Biblia lo dice, cierto. ¿No? Muy importante. No era una fe ciega, basada en conjeturas. En que tenían que creer solamente porque Él lo decía. Es que creas porque yo se lo digo aquí desde el púlpito, hermano, porque yo lo digo. Eso sería una fe muy equivocada. Hay lugar que se predica así. ¿Por qué crees eso, hermano? Que hay que cubrirse con la sangre de Cristo para que Dios lo proteja. No, porque el pastor dijo el otro día que si yo me cubro con la sangre de Cristo, entonces no sé qué. Y así es la fe de muchos cristianos. Pero no es la fe que nosotros debemos predicar. Si nosotros predicamos el Evangelio así, vamos a crear gente que realmente tiene una fe
falsa, mis hermanos. Pablo también dice, miren lo que dice el versículo 3. Cómo él discutió con ellos basándose en las Escrituras. Explicando. Entonces Pablo tomaba las Escrituras, tal vez como hizo el Señor Jesús con sus discípulos que iban camino a Emaús. Y decía, miren, les voy a explicar lo que dice la Escritura acerca de mí. Y se comenzó por Moisés y por todas las Escrituras mostrándole lo que de él hablaban, llegando hasta los profetas. O como cuando resucitó y se apareció también a los apóstoles. Dice que les abrió el entendimiento y pasando por la ley, los salmos y los profetas les mostró todo lo que las Escrituras hablaban de él. Dice, les explicó y les presentó evidencia que era necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos. Ven, todo esto que dijo Moisés acá, todo esto que pasó aquí, miren, les voy a explicar. Esto habla de esto. Esto es lo que el Mesías tenía que hacer. Esto es lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías. Esto es lo que los salmos decían del Mesías. Entonces le presentó evidencia. ¿Evidencia de qué? De que era, dice, necesario. Es necesario. Eso es hermano, subráyelo, necesario. Hay cosas que fueron necesarias predicar cuando predicamos el Evangelio. Entonces, usted quiere saber, si usted predica el Evangelio, ¿qué es lo que usted intenta predicar? Esto es lo necesario, mis hermanos. Que el Cristo padecería, que Cristo padeciera. Era necesario, según las profecías, según la ley, según los salmos, según los profetas, que el Mesías padeciera. Y Pablo decía, miren, y estas escrituras lo prueban. Tal vez usó Daniel capítulo 9, versículo 26, que dice, y el Mesías príncipe a las tantas semanas se le quitará la vida. Tal vez usó Isaías 53, miren, Él es el siervo sufriente, Él es el varón de dolores. Él es el que fue experimentado en quebrantos y no lo estimamos. Y lo tuvimos como azotado, como herido de Dios. Él es el que cargó el castigo de nuestra paz. Él es el que Dios quebrantó. Él podía mostrar, bien, el Mesías tenía que padecer. Y para los judíos era un concepto muy raro, porque decían, no, el Mesías es un rey que viene a libertarnos de los romanos. Y Pablo decía, no, las Escrituras dicen que el Mesías va a padecer y que era necesario que padeciera, era necesario que muriera. Jesús dijo a los apóstoles muchas veces, cuando yo suba a Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre padezca a los sacerdotes, los ancianos, y sea entregado a manos extranjeros y muere, etc. Y los discípulos decían, no, Señor, no te pase. Pero era necesario. ¿Por qué era necesario, mis hermanos? Porque sin la muerte del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor Jesús, no habría perdón de pecados posible. No habría redención, no habría justificación. Sin su muerte, que era necesaria, la ira de Dios no hubiera sido removida sobre nosotros. Todavía seríamos hijos de la ira. Y solamente nos esperaría el juicio de Dios. Su muerte era necesaria y sus sufrimientos por nuestro pecado, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Era necesario que Él cargara nuestra maldición y nuestro castigo, a fin de que pudiéramos experimentar ahora la bendición de Dios y la vida eterna con Él, y la bendición en los lugares celestiales. Era necesario que el Señor Jesús padeciera en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Era necesario, mis hermanos. Jesús dijo, si hay otra forma, Padre, que pase esta copa de mí. Y Padre dijo, no, ¿por qué? Porque era necesario, mi hermano. Era necesario que se cumpliese la promesa de Dios. Lo que Él había dicho, Dios no podía quedar como un mentiroso. Era necesario que todo lo que Él había dicho que su Hijo tenía que sufrir, su Hijo lo padeciera en nuestro lugar por nosotros. Pero también dice, y que también era necesario, que padeciera y que resucitase, dice, de entre los muertos. Su resurrección era necesaria, mis hermanos, porque si Cristo, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 14, si Cristo no resucitó, somos unos miserables, porque eso lo esperamos en esta vida. No hay vida eterna, si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Era necesario que Cristo resucitase, mis hermanos, para evidenciar que Dios cumplió su promesa de que no dejaría que su santo experimentara la corrupción, para evidenciar que su sacrificio a nuestro favor fue acepto por el Padre. Si que fue uno resucitado, quedaba la incógnita, ¿será que Dios aceptó el sacrificio? Pero Él se levantó de los muertos y dijo sí, ¿no? Cumplido está, fue consumado realmente, y que yo estoy vivo es la prueba.
Porque es Dios, mis hermanos. Era necesario que Jesús resucitase. Porque Él es Dios y la muerte no lo podía retener. Él venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad y la esperanza de la vida eterna, mis hermanos, para darnos vida juntamente con Él y para Él. Entonces, si Cristo nos resucita, mis hermanos, seguimos nuestros pecados, pero con Cristo resucitado tenemos esperanza, tenemos vida eterna y podemos decir que sí, son verdad todas las promesas de Dios. Porque Dios cumplió que su Hijo padecería, pero también que resucitaría de los muertos. Entonces, después de explicar y mostrar por las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y que resucitase, dice, todo esto que aquí dice la Escritura sobre sobre el Mesías, sobre el Cristo que tenía que padecer, que tenía que resucitar, Él dice, y diciendo, este que le estoy aquí diciendo, que la Biblia dice que tenía que morir, que tenían que levantarse los muertos, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo del que dice la Escritura. Él cumplió las profecías. Él cumplió todo lo que se había dicho acerca del Mesías. Él es el verdadero Salvador de los hombres. Viene del linaje de David. Ningún hueso de él fue molido ni quebrado, como decía la Escritura. Él entró en un pollino, como decía el profeta. Él fue horadado a sus manos, como decía el otro profeta. Él padeció en su lugar, como decía Daniel. Él se levantó de los muertos. Entonces, mis hermanos, qué tremendo que esos judíos podían comprender por medio de las Escrituras que Jesús realmente era el Mesías. Entonces, Pablo les explicaba y les mostraba las evidencias. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mostrar las evidencias, mis hermanos. Porque si no, mis hermanos, si el Evangelio tiene que ser predicado, explicado y evidenciado, fundamentado de las Escrituras, mis hermanos, para que esa sea una semilla bien nutrida que pueda producir algo en las personas que están oyendo, para que pueda echar raíces profundas en el corazón de los hombres que escuchan, para que produzca fe. Porque, mis hermanos, un evangelio donde solamente Dios te ama y que te bendiga no puede producir una fe profunda en nadie. Que solamente Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Dios quiere restaurar esto y hacerte todo bien y que te vaya todo bien en tu vida. Dios quiere tu mejor trabajo. Muéstreme las evidencias de eso en la Biblia y no lo va a encontrar, mi hermano. Dios me quiere dar cosas mejores que esas. Vida eterna con Él. Eso es mucho mejor que todos esos ofrecimientos de esos falsos evangelios, ¿no? De la autoayuda de nuestros días. Entonces, cuando predicamos el evangelio, mis hermanos, no podemos hacerlo de manera express. Yo sé, mis hermanos, que hay momentos que uno está en un bus predicando y bueno, no hay tiempo para agarrar toda la Biblia y mostrársela, ¿no? O tú estás en un parque y justo lo haces con alguien y ya se tiene que ir y tienes unos minutos para predicarle. Eso pasa a veces y hay que ser conciso en el mensaje que les hablamos. Pero también tenemos, mis hermanos, que entender que a veces tenemos que tomarnos tiempo con las personas y cavar profundo para que realmente comprendan el evangelio. A veces cuando tengamos el tiempo y estamos evangelizando a un familiar, evangelizando a una persona que quiere entender el evangelio, deberíamos tomarnos el tiempo. Mira, esto dice las Escrituras acerca del Señor Jesús. Nosotros creemos que Él es el Salvador de los hombres porque esto es lo que Dios había prometido. Esto es lo que Dios había dicho acerca de Él. Y mira, Jesucristo lo cumplió. Jesucristo lo realizó. Y Él murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos y la Biblia ya lo había anunciado y Él lo hizo. Entonces no va a decir, ay, ¿será que Jesús existió? Ay, ¿será que Jesús hizo eso? No, porque le vamos a mostrar las evidencias. ¿Cómo yo puedo ir hermano, piensa en el evangelio un momento. Fue una locura pedir a alguien que crea en el evangelio sin evidencias. ¿Sabías que hay un carpintero que nació hace 2000 años? Y era Dios encarnado. Y que murió por tus pecados, fue a la cruz, se levantó los muertos y te ama mucho y te queda una vida mejor. Hermano, eso fue como una locura. De verdad. Y deja toda tu vida y ahora síguelo. O sea, así de buenas a primeras, ¿no? Tiene que haber una evidencia, tiene que haber algo que diga, esto es y Dios nos dio las armas, mis hermanos. Dios nos dio su palabra para que mostremos, que digamos, yo creo esto y sé por qué lo creo y ¿sabes por qué debes creerlo tú? Mira las evidencias. Es muy importante, mis hermanos. En ocasiones como el apóstol Pablo, cuando Dios lo permita, tenemos que tomarnos el tiempo, sentarnos con las personas, mostrarles, explicárselas. Argumentar con ellas, discutir, mostrarle, esta es la verdad. Y luego llamarlas en base a esa evidencia, ahora cree y arrepiéntete. Porque mira, esto es verdad. Esto
Esto es lo que es la palabra de Dios. Nuestra fe es el testimonio que Dios mismo, mis hermanos, nos ha dado acerca de su Hijo por medio de su palabra. Y nosotros tenemos que mostrar ese testimonio y cómo ese testimonio es la base de nuestra fe. Y exhortar a otros a creer en eso que Dios ha dicho, en ese testimonio veraz. Ahora, mis hermanos, esa semilla cuando es bien sembrada, así como y evidenciada, basada en las Escrituras, va a producir unos efectos. Porque uno, ¿para qué siembra, mis hermanos? Para que haya fruto, ¿verdad? Para eso uno siembra. Entonces, cuando sembramos el Evangelio, hay dos resultados posibles y los dos son genuinos. Ahí podemos pensar que el segundo no lo es. Los dos son genuinos, los dos son resultados de sembrar fielmente el Evangelio. Primeramente, ¿cuál es el fruto que Dios busca? Hay dos resultados, pero hay uno que Dios está buscando. Hay un resultado que Dios está buscando. Mira el versículo 4. Algunos de ellos dice, algunos. ¿Algunos cuántos son? No son todos, una parte. Lucas normalmente cuando la mayoría cree suele decir muchos o una multitud. Acá dice algunos, nos da a entender que la mayoría de la sinagoga posiblemente no aceptó las evidencias. Por más que se plantó la semilla correctamente. Algunos creyeron de los judíos y se unieron a Pablo y Silas. Pero no solamente ellos. Juntamente con ellos, ¿no? Juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Entonces tenemos un grupo de creyentes conformado por algunos judíos que creyeron. Entre ellos seguramente estaba Jasón, un hombre griego que solía venir de aquellos judíos que vivían en medio de gente de habla griega, que significaba Josué. Entonces, posiblemente su nombre hebreo era Josué y lo apodaba Jasón, o se llamaba Jasón ahí en Tesalónica. Los griegos temerosos de Dios podían ser, como dijimos, prosélitos o simpatizantes que acudían a la sinagoga a aprender más acerca de Dios. Entre esos conversos podría estar, que son mencionados en Hechos 20, versículo 4, Aristarco y Segundo. Y también son mencionadas las mujeres principales. Estas solían ser mujeres con cargos políticos importantes o negocios importantes, tal vez como Lidia, que era vendedora de púrpura, pero en este caso un estatus más alto, en las ciudades griegas o romanas. Y normalmente ellas seguían al Señor aún que sus esposos no creyeran. Entonces las mujeres decían, mi esposo no quiere seguir a Jesús, yo voy a seguirle. Ese era este tipo de mujeres principales, mujeres de importancia, mujeres relevantes en la vida social de la ciudad, en la política, que también decidieron seguir al Señor Jesús. En pocas frases se nos está hablando, mis hermanos, de una cosecha muy importante. Entonces cuando predicamos el Evangelio, algunos van a creer, o a veces muchos van a creer. Y eso es algo bueno que produce el Evangelio. Y especialmente si lo sembramos en el lugar correcto, usando el método correcto, usando la semilla correcta, basada en la palabra de Dios, eso va a traer mucho fruto cuando predicamos un Evangelio cristocéntrico. Y mis hermanos, la epístola a los Tesalonicenses, que hace poco acabamos de estudiarla, nos muestra unos resultados aún más profundos. Aquí, como decíamos, Lucas está ahorrando bastante el relato. Pero, por ejemplo, si leemos primero a los Tesalonicenses, se los voy a leer rápidamente, no hace falta que usted vaya, especialmente en el capítulo 1, en el versículo 13 dice que el apóstol Pablo siempre oraba por ellos, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Había una obra de fe, ellos obraban por fe en el Señor. ¿Por qué? Porque les demostró las evidencias basadas en las Escrituras. Vuestro trabajo de amor, aquella fe produjo un trabajo de amor por Dios que los llevaba a servir a Dios, como vimos, a llevar el Evangelio incluso más lejos que su región. Y la firmeza de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla del Evangelio bien explicado, bien cimentado, produjo una fe firme, se nos dice. La firmeza de vuestra esperanza. Ellos no titubeaban, ellos estaban seguros de lo que habían creído. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue expuesto de manera muy clara. Versículo 6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. La predicación del Evangelio produjo que ellos ahora fueran imitadores del mismo Señor Jesucristo. Decían, esto dice la Biblia, esto dicen las Escrituras acerca del Señor Jesús. Jesús lo cumplió, ahora queremos vivir como Jesús. Y como ustedes que están viviendo como Él. Versículo 8, segunda parte. También por todas partes vuestra fe ha sido divulgada, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada.
Ellos habían creído y ahora aquellos que creyeron lo estaban diseminando por todas partes. Versículo 9, segunda parte. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron su antigua manera de vivir y dijeron, eso es la mentira, la Escritura dice la verdad, Jesús es el Señor. Miren todo el fruto que produjo el Evangelio en ellos. Es el fruto que Dios quiere que produzca el Evangelio en las personas. Una transformación de vida, un cambio de ellos. Y esto es más tremendo, mis hermanos, si consideramos que ¿cuántos días predicó Pablo? Se nos cuenta aquí. 3 días de reposo. No predicó, no sé, aquí hemos predicado tantas series, mis hermanos, él solamente predicó un mensaje. El Evangelio basado en las Escrituras. Miren todo el fruto. Nosotros ya estudiamos la epístola a los tesalonicenses, ya vimos la iglesia que era. Acá estamos solamente recordando unas pequeñas cosas que un poco de ese fruto que ya hemos visto. Miren lo que puede producir el Evangelio, mis hermanos. Es algo tremendo lo que Dios puede hacer. Ahora, también podemos pensar que Pablo también estuvo unos días más antes de irse, después que separó a estos discípulos. Ahora ellos recibieron la semilla del Evangelio y esta comenzó a llevar mucho fruto en ellos. Pero mis hermanos, es una parte de la historia, porque dijimos que hay 2 resultados genuinos. Entonces, un resultado, ¿cuál va a ser? Que algunos van a escuchar con fe ese Evangelio conforme a las Escrituras y sus vidas van a ser transformadas. Y van a llevar fruto para Dios, fruto verdadero. Pero otro fruto genuino del Evangelio es que también otros lo van a escuchar y lo van a rechazar. Eso es parte de, si usted va a sembrar, si usted es un sembrador del Evangelio, un pescador de hombres, sepa que algunos cuando escuchen el mensaje del Evangelio, cuando usted lance las redes, van a rechazar. No van a querer escuchar. O lo van a perseguir. El fruto del Evangelio verdadero trae celo y persecución de parte de aquellos que lo rechazan cuando lo oyen sin fe. Versículo 5. Pero los judíos llenos de envidia. Ellos no estaban llenos de la palabra de Dios, que lo que venían escuchando 3 sábados seguidos, ¿verdad? Estaban llenos de envidia. ¿Y eso qué los llevó a hacer? Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. No los griegos, los judíos. Tremendo, ¿no? Y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Una respuesta de hostilidad, de rechazo al Evangelio, de persecución por parte de aquellos que escucharon el mensaje, pero su corazón no fue fértil. No halló cabida en él. El mensaje de Dios. No todos los que escuchan son buena tierra. Tenemos que sembrar la palabra, pero no todos los que escuchan, por más tremenda que sea la estrategia, por más medios que usemos para propagar el mensaje, no todo el mundo va a creer. ¿No? ¿Y qué había en esta tierra? ¿Qué había en estos corazones que rechazaron el Evangelio? Como dijimos, había envidia. ¿No? Los judíos que no creyeron tuvieron envidia muy posiblemente porque muchos de aquellos que se congregaban ahí, algunos de ellos judíos, otros temerosos de Dios, griegos, y unas mujeres importantes, pudientes, que tal vez ayudaban económicamente en la sinagoga, cuando vieron que se fueron con los apóstoles, dijeron, ¿no? ¡Qué envidia! ¿No? Los odiamos, no los queremos, ¿cómo nos van a hacer eso? Entonces, enojados con ellos, envidiando que mucha gente estaba creyendo en el Señor, incluso los no judíos, llenos de envidia, se movieron a hacer lo malo contra ellos. Entonces, mis hermanos, muchos van a escuchar el mensaje de Dios. Y en vez de alegrarse, van a tener envidia por lo que produce en otros, porque sus vidas cambian, ellos no. Ellos se van detrás de Jesús y ellos no. Quieren seguir en su vida. A veces no ha pasado eso en la familia. Uno se convierte y están enojados con uno y no sabe por qué. Dejé la droga, dejé la bebida, mi vida cambió. Preferiría que estuvieras muerto que cristiano. Preferiría que fueras católico que eso pide diezmos. Preferiría que no sé qué, ¿no? Entra como una envidia. Porque ven que la vida de uno cambia, pero ellos se sienten mal porque se sienten acusados por tu cambio de vida. Porque no quieren cambiar muchas veces. Esto los llevó a un pragmatismo para hacer lo malo. Les voy a leer cómo lo dice en Reina Valera Contemporánea, el versículo 5. Porque los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir una turba de vagos y maleantes. No vamos a escuchar el mensaje bueno de la palabra de Dios ni lo que dice las Escrituras,
pero vamos a violar la palabra de Dios. Vamos a buscar unos vagos y maleantes para hacer lo malo. Qué terrible, ¿no? Ellos no querían recibir el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de fe, pero estaban dispuestos a quebrantar la ley e ir a buscar o sea, la peor gente de la ciudad, para ir a provocar un alboroto, ¿no? Qué terribles. Y también el engaño y la mentira y la calumnia que usaron contra los apóstoles, versículo 6. Al no encontrarlos, ellos asaltaron la casa de Jasón y no los encontraron ahí. Tal vez los discípulos se enteraron que estaban tramando algo contra los apóstoles y vamos a esconderlos en otra casa. Entonces, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido también acá. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos de César. Aquí comienzan las mentiras. Ellos dicen, ellos están trastornando el mundo, están dañando el mundo, están poniendo todo patas para arriba. ¿Y qué eran eso? ¿Y en qué consistía eso que estaba, ese trastorno supuesto que estaban haciendo los hermanos? Dice, actúan contra los decretos de César. Es una mentira. Estaban diciendo que ellos estaban violando la ley romana, que ellos estaban contra la palabra del César, contra lo que la ley romana decía, y contra esos decretos. Y era mentira, no estaban violando ninguna ley romana por predicar el evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento de la fe. Había libertad de culto en el imperio romano en ese momento. Cada quien podía creer en el Dios que bien le parecía. Más adelante en Atenas vamos a ver cómo adoraban un montón de dioses falsos. Entonces ellos al predicar el evangelio no estaban violando la ley del Señor. ¿Se acuerdan que cuando acusaron a Jesús también decían lo mismo? Este es enemigo de César, este está contra el César. Y este hace lo siguiente que van a decir, diciendo que hay otro rey, Jesús. Diciendo que hay otro emperador, algunas traducciones traducen. Es como que estaban diciendo que Pablo y Silas y Timoteo dicen que hay otro nuevo César. Eso era un delito de ¿qué? Usurpación. Era como tú nombrarte rey habiendo otro rey, entonces estabas declarando la guerra a ese rey. ¿Se acuerdan que los fariseos también acusaron a Jesús de lo mismo? Decían a Pilato, si lo liberan no es amigo del César, porque este dice que es el rey de los judíos y no tenemos otro rey que el César. Aquí era la misma acusación, ellos dicen que Jesús es el rey, no el César. Y eso es la mentira, ellos sí predicaban que Jesús es el rey, pero no en lugar de César, sino aún sobre el César. Porque Jesús no era el rey del imperio romano, el rey del universo. Entonces no estaban predicando que Jesús estaba en lugar del César, sino sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo gobierno. Así que todos agarraban lo que ellos predicaban y lo torcían para inventar acusaciones. Así cuando predicamos el evangelio, mis hermanos, van a inventar calumnias, van a inventar mentiras. ¿Para qué? Para calumniar el evangelio, para calumniar la obra de Dios. A veces van a inventar mentiras acerca de los siervos de Dios que predican su palabra, para difamar la obra que Dios quiere hacer en cierto lugar, con ciertos hermanos, en cierta iglesia. A veces siento que hay gente que hace cosas malas, pero a veces también siento que el diablo va a levantar hombres perversos, que su corazón no se llena de la palabra de Dios, sino de envidia, de maldad, de engaño, para blasfemar la obra de Dios. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá. Y ese es otro resultado. Cuando predicamos la palabra de Dios, es normal que la oposición se levante. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, ustedes también lo van a perseguir. Ahora, si a mí me escucharon, algunos también lo van a escuchar a ustedes. Las dos cosas se cumplen, las dos cosas son genuinas. Entonces la gente con estas mentiras alborotó la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto. Tenían un corazón que amaba lo malo y que no estaba dispuesto a renunciar al mal para lograr sus malvados fines. Entonces, ¿por qué a veces cuando sembramos la palabra de Dios algunos la van a rechazar? Como dice Juan 3:19, que ese es el juicio, que la luz vino al mundo, la verdad, Cristo vino al mundo, el evangelio vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. Cuando predica el evangelio, va a odiar el evangelio. Y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces esos judíos que escucharon el evangelio y no creyeron y que abortaron la ciudad, tal vez escucharon el evangelio y no estaban dispuestos a renunciar a sus pecados, ni a sus ídolos secretos, ni a sus engaños, ni a las mentiras que habían abrazado, ni sus tradiciones, ni su posición
No estaban dispuestos. Todo eso era un estorbo para que la semilla del Evangelio fuera recibida en sus corazones. A esos resultados, mis hermanos, podemos sacar una conclusión que va ligada a la introducción que hicimos con la parábola del sembrador. Que aunque la semilla del Evangelio y la palabra de Dios sea sembrada de la mejor manera, fundamentada con las Escrituras, explicada claramente, expuesta de manera más cristal, aún por el mismo Señor Jesús, como lo vemos en los Evangelios, o sea, por el mejor predicador que ha habido, aún así va a haber terrenos donde la semilla de la palabra de Dios no va a producir frutos. ¿Por culpa de la semilla? No. Por culpa o por el tipo de tierra en la que la semilla cae, por la actitud, por el corazón, por la respuesta de los oyentes, que es muy importante. Esa respuesta está ligada al terreno, al corazón de las personas. Los judíos que no creyeron, como decíamos, amaban más lo malo y no están dispuestos a renunciar a todas esas cosas por el Evangelio. Y muchos de mis hermanos hoy en día también son tierra dura para la palabra de Dios y su Evangelio. Por el contrario, los que creyeron oyeron con fe. Como dice primero a los Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo ellos escucharon? Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace también su obra en vosotros los que creéis. El corazón de los tesalonicenses fue diferente al de estos que rechazaron el mensaje. El corazón de ellos, cuando escucharon el mensaje, dijeron: esto es verdad, esto lo dijo Dios, yo voy a creer en eso. Y creyeron, y la palabra de Dios trajo una transformación y un fruto a sus vidas. Ahora, si lo aplicamos a nosotros como iglesia, muchas veces, mis hermanos, la palabra de Dios no tiene los efectos deseados en nosotros. A veces aquí se predica, mis hermanos, reunión tras reunión, y nosotros lo vemos porque hay tan poco cambio, o porque algunos cambian y su vida avanza más que las de otros, ¿no? Es porque algunos, mis hermanos, por ejemplo, tal vez oyen sin fe. Tal vez algunos dicen: no, eso lo dice el hermano Alberto, eso lo dice el hermano Pablo, eso lo dice Andrés, eso lo dijo Dieguito el otro día. Y decimos: eso es palabra de hombre. No, eso no es la palabra de Dios. Que el hermano es muy legalista, muy no sé qué, muy santurrón. Entonces dice que esto no, que esto sí. Y a veces nosotros así escuchamos la predicación. También ninguno aquí nunca lo ha dicho, que yo sepa. Pero a veces como nosotros, es nuestra actitud de corazón. Decimos: no, esa es la palabra del hermano. Se nota que el hermano quería decirnos eso. Se nota que, no, es que el hermano... Y a veces escuchamos la palabra de Dios y pensamos de esa manera. Y si la escuchamos de esa manera sin fe, pensamos que es la palabra de un hombre, pues obviamente no va a tener el efecto en nosotros que debería tener. O porque escuchamos sin prestar atención, distraídos, sin darle importancia. Entonces el enemigo va a robarse la semilla de la palabra. Porque la escuchamos, pero no abrazamos lo que ella conlleva. Eso de arrepentirse, eso de negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así que tribulaciones, persecución? Y entonces la semilla no echa raíz en nosotros. Contrario a los tesalonicenses. Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 1:6. Habiendo recibido la palabra, ¿cómo la recibieron ellos? En medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos estaban bajo persecución. A Jasón lo agarraron, lo llevaron a los tribunales. O sea, estaba comenzando ahí la predicación del Evangelio y ya comenzó la persecución. Y dijeron: no, eso es así de duro, yo mejor no creo. Yo mejor, eso que dijo Pablo está muy heavy, eso así no se puede vivir. No, eso ahí, el otro día llevaron a Jasón allá ante las autoridades. No, yo como que me vuelvo atrás, ¿no? Ellos, a pesar de la persecución, escucharon la palabra de Dios. ¿Y cómo estaba su corazón? Con gozo. Pablo nos dijo el otro día que Jesús sufrió, que era necesario que Jesús sufriera, y que Jesús enseñó que también era necesario que los que le seguimos suframos con Él y por Él. ¡Wow! ¡Qué gozo! Estoy sufriendo con el Señor. Jesús dijo que bienaventurados sois cuando sufráis por mi causa. Está cumpliendo nosotros. ¡Wow! ¡Qué gozo! Así estaban los tesalonicenses. Por eso es que la palabra de Dios tuvo ese efecto en ellos. Pero cuando nosotros tenemos dificultades,
tribulaciones, circunstancias, a veces perdemos el gozo. Y escuchamos la palabra de Dios, sí, Dios dijo eso. Pero yo estoy tan triste, tan deprimido, tan harto, esta vida todo es tan feo, Dios no me da lo que yo le pido, no hace lo que yo quiero. No tenemos gozo en el corazón, porque Dios me deja sufrir esto, porque dijo que me pasara lo otro. Y venimos, escuchamos la predicación. A veces estamos así. No abrazamos con gozo el mensaje de la palabra de Dios en medio de las dificultades. También porque otros escuchamos la palabra de Dios, pero estamos más preocupados, mis hermanos, por las riquezas engañosas de este mundo, por nuestra posición, por lo que queremos ganar y lograr solamente para nosotros. Entonces, escuchamos la palabra de Dios y estamos distraídos. No, que termine pronto la predica, porque lo que yo realmente quiero ir a hacer es ir a ver esa serie de Netflix que acaba de salir. Lo que yo realmente quiero hacer es que tengo que salir de aquí porque tengo que trabajar, porque el que no produce no sé qué. Lo que tengo que hacer es que yo no sé qué. Y así estamos todo el tiempo pensando en las cosas de este mundo. Escuchamos la palabra de Dios y se ahoga el mensaje. Y cuando acaba la predicación, ya terminó. ¿Qué se habló? Y pasó la palabra. O lo ahogó el sueño y se quedó dormido como alguno por ahí. ¿Qué más tenemos? Los tesalonicenses, mis hermanos, a diferencia, abrazaron la semilla de Dios y dejaron sus ídolos, sus vanidades ilusorias para servir al Dios vivo, como ya leímos. Y se volvieron de los ídolos al Dios vivo. Dejaron las vanidades de este mundo, las riquezas engañosas, lo que ellos más anhelaban. Dijeron, no, Jesús va a ser el centro de mi vida. Yo para Jesús quiero vivir. Yo quiero hacer esto para Él. Estas eran mis prioridades, pero ahora yo deseo servirle de esta manera que Él me dice en su palabra. Deseo consagrarme, deseo vivir una vida más piadosa, que mi familia fue transformada. Ellos dejaron lo que anhelaban para poner en primer lugar lo que Dios quería. Por eso dijeron, hay que predicar el evangelio, y no solamente agarraron toda Macedonia, toda Acaya, sino dice, fueron más allá, hasta que todo fue lleno de la palabra de Dios en aquella región. Ellos veían lo que Dios quería y dijeron, es lo que queremos hacer también, lo que Dios quiere. Para eso queremos vivir. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, ¿es nuestro corazón tierra fértil? ¿O un corazón distraído, lleno de piedras y espinos? ¿Cómo estamos con estos ejemplos que acabamos de ver? ¿En cuál encajo yo? ¿Cuál encajas tú? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos dando más fruto? Porque a veces, como decíamos, uno ve la vida de un hermano y dice, está dando fruto al 30. Y uno ve a otro hermano, está dando el 60. Y uno ve a otro, wow, 100, este hermano, un cambio así. ¿Por qué? La actitud con la que estamos respondiendo al mensaje del evangelio, con la que estamos escuchando la palabra de Dios. Eso va a determinar cuánto fruto hay en mi vida cristiana. Para que diga, bueno, yo no estoy dormido, ni estoy distraído, ni estoy detrás de la cosa de este mundo, ni estoy con temor a lo que pueda ocurrirme por Jesús, yo lo sufriré. Pero eso lo que pasa es que nos conformamos con una vida cristiana de hasta aquí obedezco. Pero solo hasta el 30. Una vida muy así, ¿no? Apenas raspando. Y otros al 60, no se va bien, y otro al 100. La diferencia no es porque el hermano es más ungido, porque el hermano es mejor que tú. Algunos dicen, es que Dios, tú eres como uno de los favoritos de Dios. Una vez dice, uno ve que el hermano le dicen eso a otro hermano que le va muy bien. En el Señor, no como que tú eres mimado de Dios. No, nada de eso. Dios no tiene favoritos, mi hermano, ni nadie especial. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios obra poderosamente y más poderosamente en aquellos que se disponen a escucharla y obedecerla. Escucharla y vivirla, escucharla y transformar sus vidas por medio de la gracia que Dios da. Por último, mis hermanos, acá hay algo que, como decíamos, un fruto que no puede ser ignorado. Quiero volver al versículo 6, porque se hacen muchos mensajes sobre esta parte de este pasaje. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Ahora, muchas veces hablábamos con los hermanos, esto se usa para decir, para predicar mensajes como aquellos que trastornan el mundo. Y así tenemos que ser nosotros y no sé qué. Pero aquí está en un contexto negativo. Acá no estaban diciendo, no, esta gente es lo más, trastorna el mundo. No era un contexto positivo, era un contexto negativo. Esta gente trastorna el mundo porque está contra lo que César ha dicho y quieren poner a otro rey en lugar de César, a Jesús. Estos fueron unos trastornadores de la ley. Ese era el contexto. Era algo negativo. A veces nosotros lo predicamos como, ¿no? Los que trastornan el mundo. Esos somos los cristianos. ¿No? Es algo que está usándose para difamar el evangelio. Pero esta palabra también tiene algo que me parece muy interesante.
Esta palabra, trastornar, tiene la connotación también de dar, como decíamos, dar la vuelta a las cosas. Poner las cosas de cabeza, patas para arriba, ¿no? Y en cierto sentido, mis hermanos, aunque aquí era un contexto negativo para acusar y difamar el Evangelio, en cierto sentido, sí el Evangelio tiene que trastornar nuestras vidas. Sí tiene que voltearlas y dar las vueltas y cambiarlas. Y para ellos era algo muy notable y a veces para ellos algo malo, las cosas que el Evangelio producía en las personas. En Cristo, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, eran salvos iguales ante Dios. No había que el hombre era más cerca de Dios que la mujer, ni la mujer más que el hombre, ni el judío ya tenía ningún privilegio por ser judío, ni el griego por ser griego, por estudiar sabiduría, no. Y fue algo que trastornaba la cultura de la época. Estaba cambiando, no algo peor, sino algo mejor. Estaba cambiando que la gente estaba dejando los falsos ídolos, como veremos también que pasó en Éfeso, que empezaron a quemar sus libros de brujería y las estatuas de sus ídolos. Claro, para la gente idólatra de aquella época, a ver, eso decían, esta gente está loca, son unos trastornadores, unos violentos, ¿cómo van a quemar los dioses? Pues era normal que ellos pensaban que trastornan el mundo. Pero eran cosas buenas, no cosas malas. Las personas dejaban de lado la vida egoísta y centrada en sí mismos para ahora vivirlas para Cristo. Y es algo que las personas no comprendían, porque toda la religión era para las personas. Adora a Júpiter para que te dé tal cosa. Adora a Ares para que te vaya bien en la guerra. Adora a Afrodita para que te vaya bien en el amor. Es como el Evangelio de Prosperidad de hoy. Adora a Jesús para que te dé un mejor carro. Era lo mismo. O la gente estaba dejando ese modo de vida, esos ídolos, para vivir para Jesús, el Señor. Y eso era algo que la gente decía, ¿cómo así? ¿No vas a seguir yendo conmigo al templo pagano? ¿No vas a seguir participando de estas cosas, de estas fiestas paganas? Es como cuando tú te conviertes y viene tu abuelita católica y dice, ¿no vas a ir más a misa? Sacrílego. ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿No? Ya no vas a honrar, no vas a rezar más a la Virgencita Chiquinquirá, se rasga las vestiduras. Es eso. A nuestra familia, otra vez como decíamos, el ejemplo que vimos antes, que nuestra vida cambia para mejor y nuestra familia nos hace la persecución, ¿no? Nuestros amigos se burlan, que no vas a tomar más con nosotros. A ti te lavaron el cerebro, allá los cristianos. Ese tipo de trastorno que el mundo antiguo veía, pero no era algo malo realmente lo que estaba pasando en la vida de las personas. No es algo malo lo que pasa en la vida de los cristianos. Entonces el Evangelio sí tiene que trastornar nuestras vidas. Quebrantar nuestras vidas, partirla en dos, para que ahora vivamos de manera diferente. El apóstol Pedro lo decía de esta manera, les parece raro, les parece una locura, les parece extraño, decía el apóstol Pedro, que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno. Porque antes corríamos en la misma dirección que todo el mundo, vestíamos igual, hablábamos igual, pensábamos igual, hacíamos las mismas groserías, cometíamos los mismos pecados. Ahora vamos para otro lado y dicen, ¿qué les pasó? Todo es normal. Ese trastorno tiene que ocurrir en nosotros. La semilla de la palabra de Dios en el individuo tiene que traer un cambio. Eso es inevitable. Entonces, una buena pregunta para nosotros es, ¿ha trastornado el Evangelio de Jesucristo nuestra vida? Nuestro mundo, nuestra manera de pensar. Realmente la gente puede ver ese cambio en nosotros, que aún se quejan, aún de cosas buenas que pasan en nosotros. Puede verlo nuestra familia, puede verlo la gente en el trabajo. Ha trastornado el Evangelio de Cristo, nuestra soltería, nuestra familia, nuestra personalidad, lo que estudiamos, cómo servimos. La palabra de Dios tiene que traer un cambio en nuestras vidas. Vamos terminando, versículo 8. Alborotaron la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Finalmente, aunque hubo persecución, no llegó a tanto extremo como en Filipos. Gracias a Dios. ¿Por qué? Primero, porque los acusados no fueron encontrados. Estaba Jasón, que los hospedaba, pero a Pablo y a Silas desaparecidos, entonces no los podían acusar públicamente. Las pruebas lo decían los vagos y alborotadores de la ciudad. Fueron los acusadores, no era gente de mucha credibilidad. Entonces dijeron, dejemos todo así, ¿saben qué? Páguenos la fianza por ellos y dejamos libre a Jasón y que se vayan de la ciudad, asunto resuelto. Eso es lo que terminó pasando.
Ellos pagaron la fianza, y la fianza no era a veces cuando leemos el texto pensamos que la fianza era para soltar a Jasón y los hermanos. No, la fianza era por la supuesta violación de la ley que habían cometido Pablo y Silas, el que se los acusaba. Entonces tienen que pagar una fianza y entonces sus amigos, Jasón y los otros hermanos, iban a salir libres. Y habiendo pasado eso, Pablo, Silas y Timoteo no tuvieron más opción que dejar la ciudad, porque eso es lo que mandaba la ley, después de pagar la fianza. Se fueron de forma pacífica y no iba a haber ninguna represalia como pasó en Filipos, ni encarcelamientos, ni apalamientos, ni nada. Y ahí concluye nuestro texto. Entonces, concluyendo, mis hermanos, estos textos nos tienen que, como hemos venido diciendo en todo el transcurso de la serie de Hechos, inspirar. Aquí queremos ser inspirados hoy por lo que hemos estudiado. Queremos ser aquí inspirados, mis hermanos, para usar todos los medios que Dios ponga a nuestra disposición para propagar el mensaje del Evangelio. Con más intención. Ser intencionales para que la palabra de Dios pueda ser oída por todas las personas lo más posible. Deberíamos salir inspirados a conocer mejor las Escrituras, para que cuando prediquemos el Evangelio podamos hacerlo basado en ellas. Para que la gente vea que nuestra fe es racional, es lógica, tiene sentido y no está fundada en el aire, sino en la poderosa palabra de Dios que transforma las vidas. Tenemos que ser inspirados a explicarla mejor, a mostrar mejor cómo era necesario que Cristo padeciera y resucitara a los muertos. Tenemos que salir aquí inspirados a conocer mejor las Escrituras. Y tenemos que salir, mis hermanos, inspirados por el ejemplo que vemos aquí del poder que tiene la palabra de Dios para transformar la vida de otros. Y estar más inspirados a que tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Tenemos que prestar más atención en las prédicas y no dormirnos. Tenemos que prestar más atención cuando alguien predica la palabra de Dios. Porque conforme sea mi atención, va a ser el fruto de Dios en mi vida. Entonces, que todo esto que vemos hoy aquí, mis hermanos, nos inspire a escuchar la palabra de Dios con nuevos oídos, si se puede decir así. Con nuevos aires. Con un corazón más gozoso. Corazón más entregado a las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que esto pueda ocurrir en nosotros. Vamos a orar.